dar lectura a la orden del día. ¿Y varios no va a plantear? Ah, perdón, quiere varios el diputado Díaz, sí. Ofrezco Gracias. la palabra en varios. Sí. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, dos cositas, o una en particular. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la persecución de los delitos, particularmente la labor de prevención de los delitos por parte de Carabineros, tiene que ver con los mapas de delincuencia que se construyen sobre la base, particularmente de las denuncias recibidas por Carabineros, la PDI, y por las denuncias recibidas a través del Ministerio Público. Y probablemente a todos nos ha pasado que vamos a una junta de vecinos, vamos con Carabineros, hay un diálogo de seguridad ciudadana y resulta que los Carabineros informan que han bajado los delitos, que por el contrario la realidad dice otra cosa, las estadísticas dicen otra cosa. Y esto está muy asociado al hecho de que los vecinos cada vez, vecinos y vecinas, tienen menos incentivos para denunciar. Porque no hay resultados, porque el ministerio aplica procedimientos alternativos, el Ministerio Público, o derechamente porque tienen miedo a las filtraciones, porque se han producido filtraciones que terminan exponiendo a los denunciantes a la represalia de los mismos delincuentes a los que denunciaron. Entonces yo quisiera pedirle, aprovechando que tenemos un nuevo ministro del Interior, que pudiésemos plantearle al gobierno que evalúe una alternativa a la construcción de estas estadísticas para la construcción de los planes de acción policial, incluyendo a los dirigentes vecinales, organizaciones sociales, territoriales, en el levantamiento de esa información a través de una suerte de plan de detección vecinal de delitos. Los vecinos saben muchas veces dónde ocurren los delitos, qué delitos ocurren y que no son respaldados por denuncia. Uno podría decir, no, es que con esto se van a hacer muchas denuncias infundadas. Bueno, pero para eso es la construcción que se ha ido estableciendo de diálogo y de interacción entre Carabineros y los vecinos a través del plan cuadrante. Y como el nuevo ministro de Interior fue alcalde, yo me imagino que él debe haber tenido muchas experiencias de estas, donde va a un lugar, las estadísticas dicen que es una taza de leche, los vecinos dicen que no se puede vivir, y eso tiene que ver con que nos falta en la ecuación de la construcción de información sobre los delitos la opinión y la visión de los dirigentes vecinales. Nosotros le hemos denominado esto a un plan de detección vecinal de delitos. Entonces yo quisiera pedirle, pudiéramos oficiar al ministro para que pueda opinar respecto de esto y ojalá en lo posible invitarlo en alguna oportunidad para que pudiéramos hablar desde la perspectiva local y vecinal y dirigencial de la lógica territorial, lo que él vio como alcalde y ahora que pudiese aportar como ministro. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea. En algunas comunas, a raíz de la carencia en estas estadísticas de la opinión de los vecinos, se crearon los COVES, los comités de vigilancia comunales, que en algunas partes funcionan muy bien, pero en otras no existen, o prácticamente no existen. Entonces, el organismo o la organización con el cual interactúan las policías principalmente es con los COVES de cada barrio. Yo no sé si lo que usted está planteando es a través directamente de las organizaciones vecinales, léase juntas de vecinos, que representan a los vecinos territorialmente, o con los COVES. Presidente, yo creo que hay distintas realidades en distintos territorios. En algunos casos hay juntas de vecinos que son muy poderosas y tienen muy construido el vínculo con el plan cuadrante, en otros casos son organizaciones funcionales, son los dirigentes de los campamentos. No lo limitaría a una institucionalidad en particular, sino que dependiendo de la realidad organizacional del territorio, que pudiesen ayudar al levantamiento de esta información para entregársela directamente a Carabineros y Carabineros la incluya en su análisis sobre incidencia de determinados delitos en distintos lugares del territorio. Pero no lo limitaría a un tipo de organización. Ya, y lo otro, esto usted está planteando hacerlo solamente para tomar el acuerdo de mandar el oficio. Sí, para que acordemos invitar al ministro a conversar Sí. sobre esta realidad territorial de los delitos. Pero usted está planteando que cada uno de estos organismos mande independientemente esta información, o se cree una metodología para levantar esa información, o lo hagan a través de los municipios con una metodología común, en fin. Esas son las cosas que sería bueno para la redacción del oficio. Yo creo que eso es lo que hay que analizar. O sea, ¿cómo hacemos para que la información sobre
hechos delictuales que manejan los propios líderes y lideresas territoriales o vecinales pueda ser canalizado de manera seria al gobierno o a la unidad, o a la policía. Hay que ver qué es lo más efectivo para que les sirvan las labores de prevención del delito y no quedarnos solo con el dato de la estadística que sabemos que no refleja siempre y adecuadamente la realidad delincuencial de un territorio determinado. Es parte de lo que podemos conversar. Yo no tengo una propuesta si esto lo debe levantar el municipio, directamente los plan cuadrantes o las gobernaciones provinciales. Eso es parte de lo que se puede discutir. Lo que creo es que al levantamiento estadístico le falta esta mirada ciudadana que no se va a ver reflejada en denuncias por diversas razones. Y usted, diputado Díaz, está proponiendo un oficio al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, en que hagamos esta propuesta, como que ellos nos hagan la propuesta, pero nosotros lo que estamos proponiendo, que en esta ecuación en que se entregue información se incluya la opinión de los vecinos y la forma de participación, ellos establezcan el método. Exactamente, presidente, me ha interpretado perfectamente. Perdón, para complementar, es para efecto de consolidar o construir la información sobre hechos delictuales que lleva el Ministerio del Interior. Y las policías. Y las policías, ya. Exacto. Entonces, ¿alguien se opone a este oficio que se va a enviar al Ministerio del Interior? ¿Están todos de acuerdo? Dale nomás. Entonces, aprueba, diputado Díaz. Secretario, entonces usted elabora el oficio y se lo enviamos al Ministro del Interior. ¿Pero es para invitarlo o para que mande la información? No, es hacerle una propuesta al Ministro del Interior. Ya, perfecto, ya, acordado. En los términos planteados. Sí, ya. Y después él vendrá, démosle tiempo, respiro y que haga la propuesta y, no sé, por 30 o 60 días más nos traerá una propuesta. A las 30, ¿no? Me acuerdo que están durando como 90 los ministros del Interior. Dejémoslo al día 89. Ya. Bueno. Gracias, presidente. No, pero está usted. Tiene toda la razón. Sí, ahí quizás, bueno, en esa propuesta nosotros, el ministro tiene bastante experiencia, pero yo también le haría algunas acotaciones para la metodología de cómo levantar la información, porque si no es muy complejo y se repiten cifras. Sobre todo que hoy día las organizaciones comunitarias, sobre todo la Junta de Vecinos, no representan un territorio, sino que se traslapan en el territorio. Entonces, a veces tenemos en un mismo barrio 3, 4 juntas de vecinos que vamos a repetir la información. Entonces, es cómo representar la unidad territorial, que es la unidad vecinal, digamos. Ahí hay uno de los tantos nudos, pero bueno, hay que conversarlo. Bueno, si no hay más varios. ¿No hay? Ya, perfecto. Entonces, la orden del día es continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece normas sobre delitos informáticos, que deroga la ley número 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, boletín número 12.192-25, con urgencia calificada de discusión inmediata, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para participar en la discusión en particular del proyecto boletín número 12.192-25 se encuentra invitado el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado. ¿Se encuentra el ministro o el subsecretario? El subsecretario, presidente. Ya. No se puede ingresar. Que por favor ingrese el subsecretario. El subsecretario. Sí. Dice subsecretario Interior. El señor Juan Francisco Gali, ¿no? Entendemos que sí. No se abre. No se muestra. Señor subsecretario, el micrófono, por favor. ¿Tiene el micrófono autorizado? O sea, lo puede activar. Ahí.
Ahí carraspeó. Por lo menos está vivo. Respira, Aún. respira. P3 ese sí está presente. A ver, es que no muestra la imagen, po. No, A ver, no sé si tiene... No, si no está muteado el micrófono. Víctor, ¿lo puedes llamar? A lo mejor hay un problema ahí. la luz puede comunicarse con ellos. La luz. Luz Barrientos. ¿Está luz ahí o no? No, Sí, no. está. ¿Está? Está dentro de la también conectada, así que No, le ahí vamos la a veo. avisar. Luz, sí. ¿podés llamarte al subsecretario? Ay. A ver, yo voy a llamar al... Oye, ¿y el asesor Jan Motles? Estoy llamando al... Tengo el celular de Ilan Motles, lo estoy llamando. Ya, bueno. Voy a apagar... Suspendemos por 5 minutos mientras... Voy a suspender por 5 minutos mientras se conecta el subsecretario. Para los Presidente, Prenda nomás, presidente. presidente, ¿le puedo decir algo? No. Bueno, Cristian Pereira. Voy a suspender secretario, voy a suspender por 5 minutos. Después conversamos mientras el subsecretario se puede conectar. es que está relacionado con eso. A ver, dígame. Lo que pasa es que en este momento no está el subsecretario, pero está Ilan Motles, el subsecretario está por llegar, está en una reunión. No sé si puede estar, si autorizan a que esté don Ilan mientras llega el subsecretario. Le pregunto a los señores diputados. ¿Cuánto es el tiempo estimado para que llegue el subsecretario? A ver, lo voy a preguntar. Ya, Estamos por eso suspendidos. se suspende la sesión por 5 minutos mientras tengamos respuesta. Corresponde Artículo 3. iniciar la discusión del artículo 3º. ¿Le damos lectura, si le parece? Sí, por supuesto, adelante. Artículo 3º, interceptación ilícita. El que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera por medios técnicos la transmisión no pública de información en un sistema informático o entre dos o más de aquellos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. El que, sin contar con la debida autorización, capte por medios técnicos datos contenidos en sistemas informáticos a través de las emisiones electromagnéticas provenientes de estos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Es todo, presidente. ¿En su grado medio o máximo? En su grado medio máximo. No tiene indicaciones. Si tiene indicación, Víctor, indebidamente. No pusiste el último. Sí, es verdad. Perdón, hay una indicación que es precisamente para reemplazar esa palabra que está ahí, que es indebidamente. Indicación de la diputada Maricela Santibáñez y reemplaza indebidamente por de forma deliberada e ilegítima. El inciso primero. Que ella le había puesto al principio la indicación, que la reemplazaba tantas veces saliera la palabra indebidamente. Secretario, que se iba a discutir dependiendo del artículo donde estuviera. Por eso. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces ponemos en votación la indicación. El inciso primero con la... el artículo primero, o sea, el artículo tercero con la indicación se pone en discusión o en votación, no sé. Ofrezco la palabra. Diputada Santibáñez, para defender su indicación. Diputada Santibáñez. ¿Qué me dijo? ¿Qué cosa dijo? Dígame. Defiende la indicación. Para explicar su indicación. ¿Quiere que explique ahora? Bueno, es exactamente lo mismo que el artículo, el artículo segundo. ¿Ah?
Reemplácese el concepto indebidamente por de forma deliberada e ilegítima. El convenio de Budapest requiere este elemento subjetivo en relación al hacking ético, que volvemos a repetirlo acá, que explicar en la indicación del artículo 2 que presenté. Presidente. Sí. ¿Quién? Diputado Pardo. Diputado Pardo, adelante. Sí, me hace ruido la palabra ilegítima, porque es como acaba de señalar la diputada Maricela Santibáñez por su intermedio, me parece subjetiva, o sea, una cosa es ilícita y otra es ilegítima. Yo no sé si la diputada puede primero confirmar si eso está también en el convenio de Budapest, si podemos escuchar alguna voz autorizada, algún abogado que abunde sobre el particular. ¿Aló? Hola, estoy en comisión. Ya, te llamo más tarde. Ya, ok, chao. Ya. No. Voy a poner en votación la indicación de la diputada Santibáñez. Pero, presidente, ¿no ha habido respuesta Presidente. a mi consulta? Presidente. Sí, diputada Santibáñez. ¿Quién está pidiendo la palabra? Diputada Parra. Ah, perdón, diputada Parra tiene la palabra. No, lo que pasa es que yo tengo una aprehensión respecto del inciso segundo de este artículo tercero, porque se señala aquí que el que sin contar con la debida autorización capte por medios técnicos datos contenidos en sistema informático a través de las emisiones electromagnéticas, ¿ya? Y etcétera, etcétera, etcétera. Dice, lo que yo estoy entendiendo de esto es que castiga con mayor penalidad a quienes usen el sistema inalámbrico, hace una diferencia, ¿ya? Respecto, y yo entiendo que el artículo lo que debiera hacer es castigar la interceptación, dando lo mismo a través de qué medio se utiliza. No comprendo por qué se hace una diferencia entre un sistema alámbrico con uno inalámbrico. ¿Por qué se castiga distinto? Diputada Santibáñez pide la palabra. Diputada Santibáñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo único que quería, no me di cuenta que estaban hace un rato pidiéndome la explicación. Está en el Tratado de Budapest, está como se leyó la semana pasada, presidente. ¿Ah? Es para hacerla concordante con el convenio que se coloca de esa manera, presidente. Diputado González. Sí, no, presidente, lo que pasa es que al incorporar deliberadamente, que está en el artículo primero ya incorporado, respondiendo al diputado Pardo, eso lo entiende nuestra jurisprudencia como que tiene que haber dolo eventual. La pregunta es por el término ilegítimo. Y por lo mismo la palabra deliberada no está en este artículo porque el dolo eventual está considerado en el artículo primero como un ataque a la integridad del sistema informático y esta es una intercepción, no está atacando el sistema, sino que está interceptando, lo está interfiriendo la transmisión y eso es lo que se castiga, por eso que tiene otra lógica. No hay que tener la intención de querer interceptar, sino que está interceptando. El ataque está en el artículo primero con la palabra deliberadamente porque ahí tiene que haber, bueno, ahí hay un ataque a un sistema para destruirlo, entonces tiene que haber dolo, hay intención de hacerlo, pero en el artículo tercero no requiere la característica deliberadamente porque no se requiere un dolo, solamente se castiga, por eso la penalidad es bastante más baja. Lo que se busca solamente es la intercepción, que interrumpa o intercepte por algún medio técnico esa información. Esa es la explicación. Si les parece, le pedimos la opinión al abogado Iván Motels, también. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Lo que pasa, presidente, que le vuelvo a insistir, esto de tener que esperar al colegislador, al Ejecutivo, para que participe en nuestras sesiones, es algo de verdad complejo, porque bueno, todos queremos avanzar, todos queremos desarrollar este trabajo y también le pedimos que tenga la misma deferencia y respeto al Ejecutivo con esta comisión.
Ya, entiendo con esa explicación que usted no estaría de acuerdo que Iván Motles opinara sobre este artículo. No estoy de acuerdo, presidente. Ya, entonces pongo en votación la indicación de la diputada Santibáñez, que está en la tercera columna, que dice reemplazar el concepto indebidamente por de forma, abre comillas, de forma deliberada y legítima, todas las veces que aparece en el texto aprobado en general. En votación, en este caso, para el artículo 3º. ¿Presidente va a poner en votación el artículo 3º completo? No, la indicación. Indicación. Ah, ya, perfecto, gracias. Solo la indicación. Solo la indicación. Solo indicación. Diputado Alessandri. En contra, secretario. Diputado Calixto no está. Diputado Díaz. Déjeme reflexionar, estoy leyéndolo detenidamente. A ver, voy a apagar esto. Continuamos con la votación. ¿Y que vote al final? ¿Le parece, diputado Díaz? Sí, eso le dije. Perdón, no fui claro, gracias. Diputado Fuenzalía. En contra, secretario. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputado Mesa. Diputado Mesa. Diputado Moreira. Diputado Moreira. Moreira. Contra. En contra Moreira. Diputada Orsini. Diputado Orsini. Diputado Orsini. Diputado Pardo. En contra, secretario. Diputada Parra. A favor. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. Diputado Torrealba. En contra. En contra. Diputado Urrutia. En contra. 6 en contra. Falto yo. Falta el diputado Díaz. Perdón, disculpe, diputado Díaz. No se preocupe. Yo quiero fundar mi voto, presidente. Mire, yo creo que el diputado Leiva acierta cuando dice que es difícil discutir un proyecto de esta naturaleza sin la presencia del ministro y sus asesores, porque en mi experiencia la sola transcripción literal de conceptos que están recogidos en tratados internacionales a un texto legal interno no garantiza que la construcción sea lo más inequívoca posible. Y a mí no necesariamente me hace sentido que uno translitere la expresión recogida en el tratado a un texto interno y con eso logremos más certidumbre jurídica. Y no logro comprender, y puede ser una limitación mía, evidentemente, salvo lo que le escuché al diputado Fuenzalía sobre el dolo eventual, que al incorporar la palabra deliberada y legítima en todas las veces que aparece en el texto aprobado, que a lo mejor en este caso es razonable, no estemos estableciendo eventualmente una mayor gravosidad en los delitos o una mayor dificultad para su persecución penal. Dicho lo anterior, me voy a abstener. Resultado de la votación. 3 a favor, 6 en contra y una abstención. Se rechaza la indicación, presidente. Habría que votar el artículo. Habría que votar el artículo. Rechazar. Proceda a tomar la votación, secretario. Ya, espérenme un segundito. Déjeme anotar acá, artículo 3º. En votación, el artículo 3º del proyecto. Diputado Alessandri.
Diputado Alessandri. ¿Perdón? A favor. A favor. Diputado Calixto. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputado Mesa. Diputado Mesa. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. Diputado Orsini. Diputado Pardo. A favor, señor secretario. Diputada Parra. Quiero fundamentar mi voto, señor secretario. Quiero que quede constancia en acta que me parece que es bien poco. Más adelante, yo ni idea. Silencio, por favor, por favor. Es bien poco presentable que estemos votando sin que esté el Ejecutivo, el subsecretario presente para efectos de manejar esta legislación, que es un convenio básicamente, ¿no es cierto?, es una legislación que tiene muchos aspectos técnicos. A mí me llama la atención también que no se haya dado la posibilidad en esta comisión de que hubiésemos tenido personas para ilustrar el debate. Creo que no es bueno lo que estamos haciendo y quiero dejar constancia de aquello. ¿Ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que la idea es que no nos pongamos creativos aquí, sino que logremos estandarizar estos temas junto con otras legislaciones, y porque también significa estandarizar el actuar de las policías en distintos países respecto de estos temas. A mí me merece duda el segundo inciso. No logro entender por qué se castiga con mayor penalidad a quienes usan el sistema inalámbrico, por lo tanto me abstengo. Abstiene la diputada Parra. Diputada Santibáñez. Me abstengo. Diputado Torrealba. Por. A favor. Diputado Urrutia. A favor. ¿Han votado todos los señores diputados? Resultado de la votación. 8 a favor y 2 abstenciones. Aprobado el artículo 3º. Bueno, ya, el acuerdo se da por aprobado el artículo 3º. Bitoco, el artículo 4º. Presidente, el artículo 4 ataca la integridad de los datos informáticos. El que indebidamente altere, daño o suprima datos informáticos será castigado con presidio menor en su grado medio, siempre que con ello se cause un daño grave al titular de estos mismos. Y aquí viene la indicación de la diputada Santibáñez para reemplazar indebidamente por de forma deliberada e ilegítima. Todo, presidente. A ver, pero yo entiendo, secretario, que esa indicación ya se rechazó. Es que la indicación original fue en que todas partes que apareciera se votara una vez, pero los diputados de la sesión pasada decidieron ponerla en cada artículo. No votarla una. No votarla el artículo 3º, ahora hay que votarla respecto al artículo 4º y cada vez que aparezca. Bueno, pongo en votación la indicación entonces. ¿Podemos repetir, presidente, la votación anterior, ya que la indicación es la misma? Pero el artículo no es el mismo. Yo sé, pero... No es el mismo artículo. Y hay abstenciones. La indicación es la misma. Y hay abstenciones. ¿Puede alguien votar en contra? No sé. Presidente, mire, aquí la diputada en su minuto la diputada Santibáñez dio las explicaciones para que economizáramos la actividad legislativa o una negativa de parte de algunos colegas, y por lo tanto yo quisiera pedir que se haga la votación como corresponde, artículo por artículo. Eso es lo que estamos haciendo, diputada Parra. Quizás palabra por palabra, presidente. Dije, secretario, tome la votación de la indicación al artículo 4º de la diputada Santibáñez. Ya, espere, diputado, al tiro. Ya, solo la indicación de presentar el artículo 4º por la diputada Santibáñez. Diputado Alessandri. En contra, señor secretario.
y quería pedirle que cuando esta indicación aparezca de nuevo, sin llamar mi nombre a viva voz, anote mi voto en contra en el futuro. Es que el voto no puede ser voto condicionado a futuro. Tiene que estar, decirme en el No hay momento. problema. Me retracto. Diputado Calixto y diputado Díaz. Diputado Díaz. No está el diputado Díaz. Uno contesta. Diputado Fuenzalía. En contra. Diputado Leiva. A favor. Diputado Mesa. Diputado Moreira. Contra. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. En contra. Diputada Parra. A favor. Diputada Santibáñez. Entendiendo que son distintos artículos, además, a favor, por supuesto. Diputado Torrealba. Contra. Diputado Urrutia. Contra. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Yo Diputado me Díaz. abstengo, señor secretario. El diputado Díaz se abstiene. 4 en contra, 6 a favor y una abstención. Se rechaza la indicación. Ya. Pongo en votación el artículo 4, tal como viene No del Senado. entendimos nada, señor Jalevi. ¿No se entiende nada? Al revés. ¿Qué tal? 4 a favor, 6 en contra. Usted se equivocó, señor Jalevi, dijo al revés las cosas. 4 a favor, 6 en contra y una Eso. abstención. Pero disculpe, perdón, pido disculpas. Diputado, artículo 4, diputado Alessandri. A favor, a favor. Diputado Calixto, diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. Yo aquí tenía una duda, secretario, porque habla de daño grave solamente. Entonces los daños leves y los daños no tan graves quedarían lícitos. Pero bueno, a favor en todo caso. Diputado Leiva. A favor. Diputado Mesa. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. ¿Me puede tomar la votación al final, por favor, presidente? Sí. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Abstención. Diputada Santibáñez. Me abstengo. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputada Orsini. Diputado Orsini. Orsini. Diputado Orsini. Me abstuve, presidente. Se abstiene. Me abstengo. No se escuchó. No se escuchó, perdón, disculpe. No se preocupe. 8 a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Aprobado el artículo 4, señor presidente. Artículo 5, estimado Víctor. Artículo 5. Aquí viene otra vez la palabra indebidamente. Artículo 5. Falsificación informática. Que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos, utilizados para generar documentos auténticos
será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, cuando la conducta descrita en el inciso anterior sea cometida por empleado público abusando de su oficio, con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. La indicación de la diputada Marisela Santibáñez para reemplazar el concepto indebidamente de forma deliberada e ilegítima. Todo presente. Pongo en votación la indicación de la diputada Santibáñez. Ya, presidente. En votación, solo la indicación de la diputada Santibáñez. Diputado Alessandri. En contra. Diputado Calixto. Diputado Díaz. Me abstengo. Diputado Fuenzalía. En contra. Diputado Leiva. A favor. Diputado Mesa. Diputado Moreira. En contra. Diputado Orsini. A favor, presidente. Diputado Pardo. En contra. Diputada Parra. A favor. Diputada Santibáñez. Presidente, aunque tengamos que votarla una por una, yo estoy haciendo el esfuerzo con esta indicación, solamente que tenga concordancia con el Tratado de Budapest, así que a favor. Diputado Torrealba. En contra. Y señor presidente. En contra. Resultado de la votación. 4 a favor, 6 en contra y 1 abstención. Rechazada la indicación al artículo 5. Secretario, en votación el artículo 5. En votación el artículo 5, señor presidente. Diputado señor Alessandri. A favor. Diputado Díaz. A favor. Fuenzalía. Diputado Fuenzalía. Sí, que también tengo dudas en este artículo. Ya, bueno, a favor. Diputado Leiva. A favor. Diputado Mesa. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Aprobado por unanimidad. El resultado de la votación: 12 a favor. 2 a favor. Buenas tardes, presidente. Solo saludar. Llegó el ministro, el subsecretario. Buenas tardes, subsecretario. Aprobado el artículo 5, presidente, para que lo proclame. Aprobado el artículo 5. Dado que ingresó el subsecretario a la sesión, darle la bienvenida y pedirle su opinión con respecto a las indicaciones que hemos estado votando entre el artículo 3º, 4º y 5º. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? Gracias, presidente. La verdad, yo acompañar la discusión. En general estoy de acuerdo, presidente. Yo ya lo argumentamos en el principio del proyecto cuando se expuso la indicación general de la diputada Santibáñez, presidente, en cuanto a que ese requerimiento del deliberada y legítimamente es solo en determinados casos, tal como lo hicimos en los primeros artículos del proyecto de ley. En estos casos, incluso precaviendo eso, se introdujo el que indebidamente, por ejemplo, en el artículo 5. Pero incluso eso es innecesario porque el elemento subjetivo, presidente, está después en el texto. El que indebidamente introduzca, altere
dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizados para generar documentos auténticos. Es decir, la carga de la prueba está en probar un dolo directo con una intencionalidad muy clara. Presidente, por eso mismo yo creo que incorporar esta adición podría generar más confusión de lo que aportaría en cuanto a la exigencia de dolo, porque la exigencia de dolo es propia de todos los tipos penales, presidente. O sea, nadie puede interpretar que aquí este delito puede ser culposo, o incluso nadie podría interpretar que nos abrimos a un escenario de un dolo eventual, por ejemplo. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Diputada Santibáñez, ¿queda conforme con la explicación? Sí, presidente. Muchas gracias. Secretario, por favor, ponga en voto. No, lea el artículo 6. Artículo 6, presidente. Receptación de datos. El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, almacene a cualquier título datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2, 3 y 5, sufrirá la pena asignada a los respectivos delitos rebajada en un grado. La indicación es de la diputada Santibáñez para eliminar el artículo 6. Todo, presidente. Ponemos en votación entonces. ¿Quiere que lo explique, presidente? Podríamos poner en votación directamente el artículo 6. No sé qué opina. Primero le vamos a dar la opinión a la diputada Santibáñez y después a la ejecutiva. Gracias, presidente. Presidente, esta es una norma absolutamente desproporcionada a nuestra forma, a nuestra visión, poniendo nuestra visión aquí en la mesa. Además, no estaba en el proyecto original, ni viene de Budapest. Y por lo tanto, no existe el compromiso internacional de Chile para agregar una norma de este tipo. De mantenerse este artículo, presidente, podríamos llegar a la situación tan desproporcionada como cadenas de presidio por recibir una copia no autorizada de un libro, de una película, etcétera. Eso, presidente. Una cosa, presidente, perdón. Ni la ley de propiedad intelectual alcanza este nivel. Eso quería agregar. Muchas gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Presidente. La palabra al subsecretario. Presidente. Perdón, ¿quién más pidió la palabra? Ya, entonces Gonzalo González, después el subsecretario. No, solamente en el ánimo de esclarecer algunas cosas, yo aquí estoy con el convenio Budapest, y claramente esto está en el convenio Budapest, que se refiere a está en lo que se refiere a los abusos de los dispositivos, que está dentro del capítulo de delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del sistema informativo. Y claro, aquí establece que hay que tipificar en las normas de derecho penal sustantivo de cada estado la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión, bueno, varias conductas que, claro, aquí en el artículo 6, parte de ellas están ya incorporadas por el Ejecutivo en lo que el convenio de Budapest establecía. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Fonsalida. El subsecretario. Gracias, presidente. Presidente, solo hacer ver que este artículo es bastante acotado en su cobertura. Piensen lo siguiente, presidente. En primer lugar, es solo para aquel que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, almacene a cualquier título de datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas en el artículo 2, 3 y 5. Es decir, estamos hablando de una persona que, conociendo que los datos que almacena son producto del acceso ilícito, son producto de la interceptación ilícita, presidente, o son producto de la falsificación informática, sufrirá las penas. Es decir, estamos hablando de una persona que, conociendo o debiendo conocer el acceso ilícito, la interceptación ilícita de datos informáticos, los almacena. Y por eso mismo aquí hay que entender, presidente, que nosotros estamos siendo muy exigentes en la persecución penal de los delitos informáticos, presidente. Y en este caso, el delito residual, de aquella persona que sin haber incurrido en la conducta, pero conociendo que el origen de los datos los almacena.
Y efectivamente esto donde igual le estamos imponiendo una carga probatoria al Ministerio Público en cuanto a que va a tener que probar que esa persona conocía o debía conocer el origen, pero el solo hecho del almacenamiento de estos datos informáticos que han sido obtenidos ilícitamente debe ser una conducta punible. Gracias, subsecretario. Me parece que lo correcto es poner en votación el artículo 6º. Si este se aprueba... No, presidente. Hay que votar la indicación. Primero hay que votar la indicación que elimina el artículo. Si esa se rechaza, se vota el artículo. Sí, yo lo decía sí, por... Presidente, estoy pidiendo la palabra hace rato. Ah, perdón. Presidente, la diputada Santibáñez también. Ya, un minuto, por favor. Porque estaba diciendo por economía procesal, porque da lo mismo. O sea, si usted vota el artículo, la indicación de la diputada Santibáñez, vota el artículo, el resultado va a ser el mismo. Así que no sería necesario votar la indicación si es que se aprueba el artículo 6º. A eso me refiero. Diputada Orsini tiene la palabra. Gracias, presidente. A mí la verdad es que me parece un poco excesiva la redacción de este tipo penal y quisiera preguntarle al subsecretario para estar segura. Acá podría sancionarse, por ejemplo, a quien descargara películas piratas de Internet. Podría entenderse como una recepción de datos el que reciba una película pirateada, por ejemplo, presidente, si es así, si lo estoy entendiendo bien, la verdad es que me parece excesivo sancionar penalmente esa conducta, presidente. Eso. Había pedido la palabra también la diputada Parra, no la veo en pantalla. Aquí estoy, acá estoy, ahí, presidente, gracias. Ya. Sí, bueno, a mí me llama la atención porque este artículo está relacionado exclusivamente con el almacenamiento de estos datos. Entonces, francamente, es excesivo, digamos. Yo creo que estamos como pasados tres esquinas aquí en este artículo. Yo no logro comprender por qué una sanción tan severa frente solo al tema del almacenamiento. Y efectivamente tengo la misma inquietud que la diputada Orsini y otras más. Digamos, los ejemplos que dio la diputada Santibáñez son bien claros. ¿Qué pasa si tú bajas un paper, bajas un libro? Es complejo esto. De verdad me llama mucho la atención porque este artículo solamente respecto de almacenamiento. Eso, presidente. Gracias, diputada Parra. Subsecretario tiene la palabra. Yo. ¿Quién? No veo. Presidente, ¿Quién? Marisela Santibáñez. Marisela. Sí, presidente, gracias. Nada, cortísimo. Agregar que, por supuesto, Budapest no criminaliza el almacenamiento. Estamos hablando de almacenamiento y el debiendo conocer es muy amplio. Me gustaría preguntarle también a través suyo, presidente, al subsecretario, si cualquier situación podría tener cabida dentro de ese concepto, entonces, ¿no? Si me pudiera contestar eso. Gracias. ¿Alguien más de los parlamentarios pide la palabra? Diputado Leiva. En el mismo sentido, presidente, yo entiendo que este tipo penal es demasiado amplio y criminaliza y penaliza de una manera elevada, en mi opinión también. Solo el almacenamiento de un material, no se está hablando ni que lo comercialice, le dé un uso distinto, solo almacenar. Entonces yo estaría en contra, presidente. Subsecretario Gali, ¿tiene la palabra? Bueno. Parece que antes había querido hablar el diputado Fonsalía. ¿Sí? Sí. Perdón, a ver, mis disculpas al subsecretario Gali, es que no veo a todos en la pantalla, porque tengo abierto el comparado, por lo tanto veo solo 4 caras en la pantalla que se ven muy chicas. Así que si levantan la mano es más fácil en el sistema, es más fácil para Víctor poder anunciar que están pidiendo la palabra. Gonzalo Fonsalía, diputado, tiene la palabra. Sí, que estoy leyendo la redacción y leyendo el convenio, y justamente el abuso de los dispositivos lo que trata de resguardar es nada más ni nada menos que las claves. Y las claves de acceso a un sistema, los códigos de acceso. Y
que para mi gusto es uno de los temas clave hoy por hoy. Eso se refiere a los dispositivos, no a un libro y otro tipo de cosas que han dicho acá. Pero bueno, el subsecretario quizás lo puede explicar mejor. Gracias, diputado Fonsalía. Ahora sí, subsecretario Gali tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, para no confundir las cosas, el delito al que hicieron referencia tanto la diputada Orsini por su intermedio, presidente, como la diputada Parra, en cuanto a que aquellas personas que utilicen obras de dominio ajeno protegidas por la ley, por ejemplo, una película pirata o lo que sea, está sancionada en la ley de propiedad intelectual, en los delitos contra la propiedad intelectual, en el artículo 79, número letra A, ¿no? Y por lo tanto, quizás esa es materia de otra discusión, pero eso ya está sancionado en nuestra legislación vigente. Esto se refiere a una conducta distinta, presidente. El artículo que estamos discutiendo es para aquella persona que almacene datos informáticos que han tenido su origen en una acción ilícita, que han tenido su origen en un acceso ilícito a una base de datos, en una interceptación ilícita o en una falsificación informática. Y así está claramente establecido en el tipo. Y lo voy a leer, presidente, solo para hacer énfasis en lo que acaba de decir. El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, almacene a cualquier título datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas en el artículo 2, acceso ilícito, artículo 3, interceptación ilícita, y artículo 5, falsificación informática, sufrirá las penas asignadas a los respectivos delitos rebajadas en un grado. Como usted puede ver, presidente, aquí hay un doble requisito en el tipo. Tiene que ser el verbo rector es almacenar un dato informático que tiene su origen en la comisión de un delito y, en tercer lugar, conociendo o debiendo conocer cuál era el origen de esos datos. Efectivamente, presidente, esto va a ser materia de prueba, el que la persona conociera o debiera conocer, y en este caso sí hay dolo eventual, porque en el debiendo conocer lo que hay es que la persona no pudo más al momento de almacenar que representarse la circunstancia dañosa de que esos datos informáticos hubieran sido obtenidos ilícitamente. Y efectivamente creemos que en el espíritu de esta legislación a lo que apunta es que es a sancionar a todo el intercrímenes de los que han participado en el acceso ilícito o en la utilización de datos informáticos a los que se ha accedido ilícitamente, de tal manera de precaver o prevenir el que datos informáticos que pueden contener datos personales e incluso datos sensibles no sean ni accedidos, pero tampoco sean almacenados por personas que no tienen derecho a ello. Eso, gracias, presidente. Gracias, secretario. Entonces ponemos en votación. La diputada Orsini está pidiendo la palabra, presidente. Ya, diputado Orsini tiene la palabra. Sí. Presidente, quisiera preguntarle al subsecretario por su intermedio. Espérame, dame un segundo. Ahora sí, perdón. Subsecretario, ¿una película acaso usted cree que no se almacena como datos informáticos? ¿Los libros que se descargan en internet, por ejemplo, no se almacenan como datos informáticos? No entiendo. Entonces, si no se almacenan como datos informáticos, ¿cómo se almacenan? Según usted, subsecretario. Gracias, diputado Orsini. Señor subsecretario, Gali tiene la palabra. Presidente, si el problema aquí no está en el almacenamiento, presidente. El problema está en el origen de esos datos. Y el origen de esos datos tiene que haber sido un acceso ilícito, una interceptación ilícita o una falsificación informática. Si es que ese libro no fue originado en alguno de esos tres tipos penales, de esas tres conductas, no hay este delito de receptación de datos. Y por lo mismo, lo que sí va a haber, presidente, es que es un delito que está vigente en nuestra
legislación es el artículo del 79, número letra A de la Ley de Propiedad Intelectual. Y por lo tanto ya está penado, presidente, si es que el temor que tienen los honorables miembros de esta comisión es que esta conducta no sea punible, la iniciativa tiene que ser derogar el delito de la Ley de Propiedad Intelectual, presidente. Pero no discutirlo aquí, porque a lo que estamos discutiendo acá es mucho más acotado. Es el almacenamiento de datos informáticos que tengan su origen en el acceso ilícito, en la interceptación ilícita o en la falsificación informática. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario, pero yo creo que la preocupación de la diputada Orsini y el diputado Leiva y la diputada Parra y la diputada Santibáñez tienen que ver no con que no se pueda condenar o hacer un delito contra la propiedad intelectual, sino que habiéndose cometido un delito contra la propiedad intelectual, como por ejemplo piratear un libro o acceder a información, una película, puede ser sancionado por el artículo 6º y es lo que ellos consideran excesivo. Esa es la preocupación. Presidente, si me permite. Es que el verbo rector es almacenar. Entonces, ¿cómo el problema no va a ser almacenar? Y como bien decía el presidente, cuando uno recibe una película que ha sido, por ejemplo, hackeada de una base de datos, estaría cometiendo el delito que acá se describe, que es más gravoso que el de la Ley de Propiedad Intelectual. Salvo que sea hacker ético. Efectivamente, presidente, en ese sentido tiene toda la razón usted, presidente. Nosotros queremos darle mayor punibilidad a aquellas conductas que son consecuencia de un acceso ilícito o una falsificación o de una interceptación ilícita. La definición de datos informáticos está en la ley de datos, que se define como toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluyendo los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función, presidente. Entonces, al final la pregunta es indiferente cuál es el dato informático. Lo relevante aquí es cómo se obtuvo ese dato. Y si ese dato informático, sea una película, sea un software, o sea la ficha clínica de un paciente, lo relevante es que si esa ficha clínica, esa película o lo que sea, fue obtenido a través de un exceso ilícito, fue obtenido a través de una interceptación ilícita, efectivamente nosotros queremos darle mayor punibilidad para aquella persona que, conociendo o debiendo conocer que ese almacenamiento, que ese dato informático fue obtenido a través de alguna de estas conductas, lo almacene para sí mismo. Esto quizás es similar, presidente, si usted piensa, algo similar hay en el Código Penal respecto del almacenamiento de material pornográfico. ¿Ah? El almacenamiento de material pornográfico efectivamente también puede vulnerar derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, le aumentamos la punibilidad al solo hecho de almacenar material pornográfico, entendiendo que cuando concurren las conductas establecidas en ese tipo penal. Si quiere, ese lo puedo leer también porque tiene una característica específica, que es que el 366 Quinques, presidente, el que participara en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubiera sido utilizado menores de 18 años, será sancionado. Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubiera sido utilizado menores de 18 años toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. Algo pasó. Parece el subsecretario, Sí. ¿no? Algo le pasó a la señora. Sin audio parece. Estoy buscando el tipo del almacenamiento, presidente. Presidente, ¿puedo tomar por última vez la palabra?
Diputado Orsini tiene la palabra mientras el subsecretario encuentra el artículo 66. Sí. Gracias, presidente. La verdad es que me parece que la comparación que está haciendo el subsecretario no viene al caso, está comparando el modo comisivo del artículo 6 que estamos revisando con el delito de almacenamiento de pornografía, que no tienen nada que ver. Presidente, todos sabemos de dónde vienen las películas que se exhiben en Cuevana y lo que queda claro es que acá el Ejecutivo lo que quiere es cárcel para las personas que ven Cuevana. Así en sencillo, pero eso es lo que dice este artículo y me parece que la verdad es bastante grave. Presidente. No intervengo más. Diputado Fuenzalía. Sí, tratar de complementar un poco lo que está explicando el subsecretario. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando vimos en el mundo real la ley de portonazo. Nosotros sancionamos a quien ejecutaba el acto de hurtar el auto, porque no lo robaba, porque muchas veces no había fuerza, aprovechaba el descuido. Y aumentamos la pena en la receptación. El receptador no es quien comete el delito, sino que el que finalmente muchas veces se le entregaba el auto y era detenido por las policías horas después, y él decía, bueno, a mí me lo pasaron. Entonces tenía la receptación. No era el autor del delito, sino que era el receptador y tenía una pena baja. Y esto en el mundo real. Y nosotros aprobamos ese proyecto de ley, subimos la pena de receptación, y bueno, la receptación en nuestra legislación penal siempre dice lo mismo, el que conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo, o sea, la persona sabe que es robado o que es hurtado, pero lo posee. Ahora, llevándonos esto a los sistemas, aquí un poco es lo mismo, la persona no cometió el delito principal, que es lo que está establecido en el artículo 2, 3 y 5. O sea, no interceptó, no accedió ilícitamente, ni interceptó, ni falsificó lícitamente. O sea, no cometió directamente esas conductas. Pero tiene la información en su poder. Y claro, la información se almacena. No me imagino qué otra cosa se puede hacer con la información. Se almacena. Entonces aquí lo que dice el artículo es bien sencillo, dice, mire, el que conociendo o no debiendo más que conocer, que alguien ilícitamente accedió a eso, lo está almacenando. La película Cuevana, yo no sé si sería lo mismo, porque primero que nada hay que demostrar que quien bajó esa película o interceptó, accedió ilícitamente a la película original. Y la persona que está viéndolo, obviamente tampoco está almacenándolo, ¿no? Quizá no lo está guardando. O sea, es una cosa bien fina, pero finalmente lo que se está haciendo acá es exactamente lo que nosotros en nuestro país castigamos en nuestra legislación penal en el mundo real. A quien roba o a quien hurta, pero también se sanciona a ese tercero que no participó en el delito, pero que finalmente lo recepta. O sea, lo tiene, lo posee. Y eso es sancionado. Yo no me imagino que una persona, conociendo el origen y no debiendo menos que conocer, que eso hay que demostrarlo, obviamente, en los tribunales, está almacenando claves para acceder a las claves del banco, información sensible, dispositivo, una serie de cosas que alguien accedió ilegítimamente, que ya lo sancionamos, y se lo entregó. Eso es lo único que está buscando este artículo, que va acorde con nuestra legislación penal, porque si alguien quiere hacer lícito de la receptación, bueno, está bien, está en su derecho. Yo creo que la receptación tiene que ser castigada igualmente como a quien comete los delitos primarios, que son el acceso ilícito, la interceptación, la falsificación informática, que ya lo acabamos de votar y favorablemente porque son conductas que, de acuerdo al convenio de Budapest, que muchos hablan acá, nuestra legislación penal sustantiva tiene que sancionarla. Presidente. Diputado Leiva. Presidente, yo creo que la sola discusión de este par de artículos y lo complejo también, y como planteaba el propio diputado Fuenzalía, lo fino muchas veces de las nomenclaturas o de este tipo penal, da cuenta. Yo quiero reiterar, presidente, porque creo que también es necesario tener expertos que nos puedan ilustrar este debate. Yo quisiera reiterar, también vemos al propio subsecretario que trata de hacer un esfuerzo, él también como abogado, buscando los antecedentes pertinentes, pero yo creo que necesitamos un experto en derecho informático o varios, para que nos puedan informar e ir dilucidando y avanzando en estas dudas, presidente. Yo le quería proponer replantear o reponer esa circunstancia, porque veo, es mi opinión, puedo estar equivocado, que no
no hay ningún experto ni aquí ni tampoco en el colegislador que nos permita definir de manera clara y concreta qué estamos legislando por lo complejo de la materia, presidente. Yo creo que para el mejor desarrollo de esta comisión y para legislar como corresponde debiéramos tener 1 o 2 expertos que pueden ser propuestos además por oposición y también por oficialismo, no hay ningún problema, pero que nos ilustren, presidente. Yo creo que eso es serio y es lo que le quiero plantear. Diputada Santibáñez. Bueno, me sumo a lo que acaba de indicar el diputado Leiva y preguntarle directamente al Ejecutivo también, porque siento que las comparaciones no han sido buenas, la que dio el diputado Fuenzalía y también la de la pornografía, pero el debiendo conocer, a propósito del artículo, es muy amplio y cualquier situación cae dentro de esa definición que dio el subsecretario. Todos podremos recibir, por ejemplo, un mail o algún paper o documento que podrían meterlo dentro de este artículo por el famoso debiendo conocerlo, presidente. Pero creo que deberíamos tomar en cuenta lo que dice el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Presidente. Diputado Díaz. Sí. Bueno, yo me sumo, igual que la sesión anterior, a la necesidad de contar con expertos que ilustren técnicamente el debate, porque fíjese que el argumento que da el diputado Fuenzalía es súper razonable, pero para un delito de esa entidad, de esa envergadura. Pero para este delito no parece pertinente, porque no solamente están penados los delitos primarios asociados a esta conducta, ¿no?, a la receptación de datos, sino que además hay otras leyes que pueden penalizar hipótesis que caben dentro de este tipo penal. Por ejemplo, el que descarga una película para verla sabiendo que su origen es un sitio web que piratea películas, porque algunas se descargan, no se ven en línea. Y el subsecretario dice que efectivamente se quiere aumentar la punibilidad de este tipo de conducta. Pero ahí se genera, a mi juicio, una desproporción gigantesca entre la punibilidad de este delito, de la receptación de datos en las 3 hipótesis contempladas en los artículos 2, 3 y 5, que es susceptible de aplicarse a hipótesis casi infinitas, que van desde algunas graves, por ejemplo, creo haberse escuchado al diputado Fuenzalía, aquel que, por ejemplo, almacene la clave de clientes de un banco, sabiendo que el origen ilícito, claro, es un delito mayor, pero creo que está contemplado en otra norma de esta propia ley. Pero también podría caber aquel que descargue películas de un sitio de streaming que no es que no paga los derechos de autor. Y en consecuencia tendría concurso de delito. El de la ley de propiedad intelectual, que citó el subsecretario, y este tipo penal de receptación de datos. Y estoy seguro, no tengo la escala de delito a mano, y no soy especialista en la materia, pero estoy seguro que la pena final quedaría más elevada que otros delitos de mayor gravosidad. Entonces, tenemos 2 problemas. Uno de estructura penal. Yo no soy penalista, así que no tengo una duda al respecto. No sabría exactamente si la suma de estos delitos y estos delitos quedarían con una pena mayor a otros. Ya nos pasó una vez con la ley Emilia, que terminó con una pena mayor al delito de homicidio. Y por tanto ya es un error que hemos cometido como país. Entonces yo, presidente, creo que, yo lo voy a rechazar, pero creo que para este tipo de cosas, por conocer todas las hipótesis, porque la expresión, el que conociendo viene a conocer, no es una expresión nueva, no se está inventando acá, está en nuestro Código Penal, eso es un objetivo y un elemento de prueba. Pero va de la prueba si la persona que cargó la película lo hizo sabiendo que el sitio no pagaba los derechos de autor y por tanto permitiría, por ejemplo, medidas intrusivas. Medidas intrusivas como allanamiento. O sea, creo que estamos aumentando la punibilidad de hechos que a lo mejor no debiesen tenerlo y quizás se nos quedan otras conductas que no somos capaces de ver porque no tenemos el dominio técnico sobre cuándo sería suficientemente grave, por ejemplo, el que almacena las claves de acceso de los clientes a un banco que evidentemente está asociado a otro delito, por lo demás. Esto parece más bien un delito colateral o residual o copulativo. No, eso, no copulativo, residual. O copulativo, no. Para cometer otro delito, que no me acuerdo cómo se llama en derecho penal esa figura, un delito que siempre puede conocer otro, no me acuerdo. Gracias, diputado. A ver, ustedes saben que estamos votando en particular
el proyecto, por lo tanto pido la unanimidad para invitar a un par de expertos en la próxima sesión que puedan ilustrarnos sobre este artículo. ¿Quién da la unanimidad? A ver, veo en pantalla al diputado Leiva, a la diputada Santibáñez, y la diputada Parra y el diputado Díaz que han asentido con la cabeza. Y a los demás... ¿Se opone? Perdón, ¿los demás se oponen? Hay unanimidad. No, yo me opongo, presidente. Córtala, Gonzalo. Entonces, Córtala, Gonzalo. Les recomiendo a los diputados que durante esta semana pueden llamar a todos sus expertos y preguntarle todas sus dudas para que vayamos legislando ágilmente. No, pero para. Presidente. Pero espera. Si no hay unanimidad, porque Votemos, presidente. se puede votar, entonces... Votemos, No se vota. No invente reglamento, diputado Díaz. No se Derrotemos la vota. toción de Fuenzalía, presidente. Derrotémoslo. Mande los teléfonos a los expertos y trabajamos de martes a viernes con ellos. Y así Presidente. estamos todos con mucho conocimiento va a venir el próximo lunes. Sigamos votando, presidente. Estamos en particular, ya todos los expertos vinieron a exponer. A ver, por favor. Después nos califican de ignorantes. Pido orden. Diputado Fuenzalía, lo llamo al orden, apague su citófono. Presidente. Diputada Parra, ¿me da un minuto? Claro, no hay problema si después me da la palabra. Sí, claro. Secretario, ¿está por ahí? Sí. Secretario, ¿qué dice el reglamento respecto a si no hay unanimidad para invitar a un experto cuando se está discutiendo en particular? Presidente, le voy a decir lo que dice el reglamento. En las audiencias deberán realizar, en los proyectos que no tengan urgencia calificada de discusión inmediata o de suma urgencia, las comisiones deberán realizar una audiencia de 1 hora de duración a lo menos, para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia. En la audiencia se hará hasta antes de la votación en general del proyecto, por inscripción en la Secretaría. Y acá viene lo importante. Ni aún por asentimiento unánime se podrá alterar esta regla, pero esto es para las audiencias. En definitiva, en la discusión particular podrían escucharse expertos para temas puntuales, no audiencias, para temas puntuales, como lo establece el artículo 301 del reglamento. Diputada Parra tiene la palabra. Y después Alessandri, presidente, por favor. Diputado Alessandri. Me parece tremendamente inapropiado los comentarios del diputado Fuenzalida, que ha tenido una actitud absolutamente obstruccionista y contumaz respecto de poder avanzar. Él impone su derecho sobre el de la gran mayoría de esta comisión. Me parecen desubicados sus comentarios, presidente, se lo digo a través suyo y se lo digo con verdadera molestia. No corresponde, creo que es parte de nuestro reglamento, como lo hemos dicho, no hemos estado nunca hablando de audiencias, hemos estado hablando de ilustrar el debate, que es parte del reglamento de esta Cámara. Y yo quiero decirle que quiero que quede en acta. Aquí todos hemos estudiado el proyecto, no solo él. Baje un poquito el ego, diputado Fuenzalida. Aquí todos hemos estudiado el proyecto. Lo que pasa es que existe la necesidad para hacer una legislación como corresponde, responsable, bien hecha, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de consultar a algunos expertos, tal como lo define el reglamento. Entonces yo le pediría, no solamente que bajemos el tono, ¿ya?, sino que someta a votación esta solicitud. Porque si no, bueno, la verdad es que es penoso que hagamos el loco de esta manera respecto de no poder hacer el trabajo como tiene que hacerse. ¿Cuál es el problema de hacer un trabajo bien hecho? Donde se garantiza que estén personas, ¿no es cierto?, que estén de todos los sectores, y es que el temor, ¿no es cierto?, es un temor desde la perspectiva política. Yo quiero hacer bien mi pega, ¿por qué otro diputado me tiene que impedir hacer bien mi trabajo? No corresponde. Entonces le pido que por favor lo someta a votación, presidente. Gracias, diputada Parra. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Quizás sería bueno que el subsecretario trajera, nosotros tenemos en el Estado una Oficina Nacional de Ciberseguridad, un asesor presidencial, más allá de que puede no estar nombrado el asesor ahora, el reemplazante del último
que se fue el señor Farren. La oficina existe, el subsecretario tiene derecho, tiene acceso, perdón, a esa oficina. Es un poco contradictorio que algunos diputados no dejen hablar a Ilan Motles, pero exijan, por otra parte, un experto, un asesor. Yo tengo la mayor confianza en todo el equipo del subsecretario Gali, en Ilan también, pero creo que sería un aporte traer un experto que pudiera acompañar al subsecretario de esa misma oficina de ciberseguridad del Estado o de donde el subsecretario estime conveniente para mejor resolver en este proyecto tan importante, presidente. Presidente. Perdón, vamos a... Espera. Diputado Fuenzalía, por favor, un minuto, porque lo que corresponde y lo que quiero hacer es que tomemos la votación para poder cumplir con lo que establece el reglamento, que podamos invitar a un experto para tratar, para que se nos ilustre sobre lo que estamos, el punto que estamos debatiendo, que es el artículo 6 del proyecto de ley, y que pueden invitar tanto la oposición como las personas de gobierno. Podemos invitar a un experto que nos ilustre sobre ese punto. Es lo que corresponde si no hubo unanimidad para acceder a lo anterior. Por lo tanto, yo les pediría que no cayéramos en descalificaciones personales ni explicaciones y habláramos sobre el proyecto de ley. Diputado Fuenzalía. Sí, presidente. Si yo, todo lo contrario, yo no he descalificado a nadie, pero bueno, no, yo creo que la coherencia es un principio bien importante. Entonces, cuando yo escucho que hay obstrucción, pero si no se ha permitido que hable el asesor del Ministerio del Interior, porque no está el subsecretario. Entonces, yo tampoco se ha invitado al Ministerio Público, que corresponde que también debiese estar acá, porque finalmente estamos hablando de delito y tiene alguna experiencia. Entonces, yo creo que acá, cuando hablemos de obstrucción, seamos coherentes. Si queremos que haya un experto para determinados temas, bueno, entonces dejemos hablar a Ilan Motles y también que venga el Ministerio Público, que es el órgano persecutor. La coherencia es re importante en la vida, y por eso que cuando uno pide algo también tiene que estar dispuesto a lo otro. Cuando uno solo pide y no está dispuesto a lo otro, ahí hay una cosa que se llama incoherencia. Entonces, yo le pido eso, presidente. Yo no tengo problema. De hecho, el presidente Calisto en la sesión anterior dijo que él no tenía problema que vinieran expertos, pero sobre determinados temas. Pero ningún diputado ha dicho cuáles son los temas que quieren que venga un experto, y así sería bastante más fácil, sino que a medida que vamos avanzando, nos vamos sorprendiendo con los artículos y empezamos a hablar que vengan expertos. Entonces, yo sí, vamos a ser responsables, como dice la diputada Parra, serios, como dice la diputada Parra. Bueno, leamos el proyecto y digamos, estos son los puntos que creo que tiene que haber un experto, y yo, de todas maneras, estoy de acuerdo. Pero también dejemos hablar a Ilan Motles y no lo suspendamos la posibilidad de hablar hasta que no llegue el subsecretario Gali. Y lo mismo, obviamente, que invitemos al Ministerio Público, que yo creo que quería estar acá para dudas que yo también tengo. Eso. Entonces, ¿les parece que dejemos pendiente este artículo? Avancemos al siguiente y en la próxima sesión invitamos a los expertos que ustedes nos propongan, o que cada uno de ustedes proponga, para ver todas las dudas que hay sobre algún tema en particular, como establece el reglamento. ¿Están de acuerdo? Sí. Y este artículo, el artículo 6, queda pendiente. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Maricela Santibáñez. Y Marcelo Díaz también. Sí, presidente, esto no, para mí personalmente no se trata de si se aprueban o no mis indicaciones, presidente. Yo lo quiero dejar muy claro, esto no es una cuestión personal, sino que es una cuestión que tiene que ver con todo el proyecto. Yo propondría que efectivamente, si vamos a traer, así como se ha determinado, a expertos o que nos van a ayudar en el desarrollo de la votación de este proyecto, yo lo haría con el proyecto en general, presidente, porque vamos a tener el mismo problema en uno y otro artículo en todas las indicaciones que yo voy a ir proponiendo. No sé si lo puede tomar en cuenta. Gracias. Presidente. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo en lo personal reconozco el derecho que tienen los diputados y diputadas de exigir que se cumpla el reglamento y que se inviten asesores, que no se inviten, o que los asesores del ministro no puedan hablar si no está presente el ministro y el subsecretario. Me parece súper legítimo, pero yo en general no lo aplico porque la verdad es que no me da lo mismo, no tengo tema. Si no va el ministro, salvo que
la exigencia de presencia del ministro tenga que ver con lo que estamos discutiendo. Entonces yo le quiero, y por lo menos mi experiencia en las comisiones en las que yo he estado es distinta, es decir, están todos los que pueden estar. Claro, no interviene en el debate salvo requerimiento de los diputados, pero esto de poner de acuerdo en los puntos que hay que absolver es absurdo, porque yo invitaría a los asesores que sea pertinente, dejaría que el Ejecutivo hable a través de quien quiera hablar, invitaría al Ministerio Público, invitaría al Fiscal Penal Pública, y les iría consultando a medida que vayamos teniendo dudas sobre el proyecto, porque va a salir una mejor legislación. Creo que ese, por lo menos me parece a mí que es un modo más eficaz y más eficiente de trabajar, lo dijo la diputada Santibáñez, no se trata de un artículo en particular. Yo este artículo estoy dispuesto a votarlo al tiro, porque tengo claro que no lo voy a votar a favor, pero si quieren lo suspendemos, no tengo problema, pero hagamos una suerte como de tregua y que vengan los que tengan que venir y que hablen a requerimiento de la comisión, del Ejecutivo, del Legislativo, etcétera, para poder, porque este es de verdad un proyecto con un grado de complejidad técnica que hace indispensable contar con visiones expertas. Gracias, diputado Díaz. Les recuerdo que este proyecto ya lo votamos en general y antes de votarlo en general, tal como dice el reglamento, se recibieron audiencias de expertos y escuchamos a varios. Obviamente parece que no consultamos todas las dudas y persisten algunas dudas, y tal como lo recordó el diputado Díaz, yo también lo recuerdo que el presidente titular de la comisión estableció que entre lo que establece el reglamento por de pronto, que es frente a dudas puntuales, podíamos invitar a expertos. Yo lo que sugiero, y vuelvo a insistir en ello, es que dejemos pendiente el artículo 6º, pasemos al siguiente, y si hay otro en que hay dudas, y en la próxima sesión invitamos a los expertos que puedan ilustrarnos sobre esos temas. En particular, las dudas que tenemos son fundamentalmente sobre el artículo 6º y sobre la penalidad allí establecida para el delito de receptación, cuando se cometen las condiciones que establece. ¿Están de acuerdo? ¿Le puedo hacer una contrapropuesta? Bueno. Presidente, ¿por qué no pasamos al segundo proyecto de la tabla y dejamos este ya para la próxima con los asesores, con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, etcétera? ¿Esta sesión termina a qué hora? 7:30. 19:30. ¿Alcanzamos? ¿Están todos de acuerdo? Quiero pedir también el acuerdo. Pero ¿cuál es el acuerdo de invitado? Eso es lo que quiero saber. No, te lo van a decir después, no lo pidas inmediatamente. No, pero vamos a acordar invitados respecto de temas puntuales o respecto al proyecto. Respecto de temas puntuales, tal como establece el reglamento, es el punto 6º en particular. El artículo 6º, ya. Si hay alguien que tiene una duda en particular sobre otro artículo, démonos un plazo para decirlo de aquí al viernes o el jueves de esta semana y dirá sobre el artículo tanto, yo también quiero escuchar a un experto y vendrá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Tomado el acuerdo. Tomado el acuerdo. No, ¿por qué? Están diciendo que no. ¿Quién dijo que no? Presidente, ¿nos puede repetir la propuesta a los que estamos acá en la sala, por favor? Ya, la idea es que en la discusión en particular, tal como establece el reglamento, podamos invitar para un artículo puntual, un tema puntual, a algún experto que nos ilustre sobre la materia. La idea que ha propuesto el diputado Díaz es que pasemos al segundo punto de la tabla y que la próxima sesión recibamos a los expertos para tratar el artículo 6 y otros que haya duda para discutirlo en la próxima sesión. Y ahora pasemos al segundo punto de la tabla. Perdón, presidente. ¿Está de acuerdo? De acuerdo, presidente. ¿Y está hecho el comparado del segundo proyecto? Sí. Presidente. Diputado. Lo mandamos. Sí. Está hecho y lo podemos compartir. Se puede compartir. Si ese no es el tema, tomemos por favor el acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Acuerdo, presidente. Presidente. No, Diputado quiero que quede claro que yo suscribo la propuesta del diputado Díaz, pero eso significa que no vamos a estar esperando que llegue el subsecretario si está el asesor y puede responder dudas por parte del Ejecutivo, y que también vamos a invitar
al Ministerio Público o a alguien del Ministerio Público, también a la Defensoría, no tengo ningún problema. Y los expertos que quieran, ojalá no nos llenemos de expertos, ojalá sean 1 o 2 personas que nos puedan responder dudas puntuales. Yo no tengo ningún problema, pero que el Ejecutivo pueda hablar sin necesidad que esté el subsecretario. Si ese es el acuerdo, yo no tengo ningún problema y seguimos así, me parece bien. Ok, tomado el acuerdo y pasamos al segundo proyecto de la tabla. Para que los diputados me manden a la brevedad posible los nombres de los invitados con los temas puntuales. Démonos plazo máximo hasta el jueves. Plazo máximo hasta el jueves para presentar la lista de invitados, por favor. ¿Les parece? Presidente. Indicando el punto sobre el cual quieren invitarlo. La idea no es hablar en general del proyecto, porque ya ese tema lo discutimos, sino sobre algunos puntos particulares establecidos en el articulado del proyecto. No se olviden que estamos votando en particular. ¿Está claro, secretario, el acuerdo? Sí. Ya, entonces, corresponde en segundo lugar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, mejorando las garantías y evitando revictimización. Este proyecto no hemos recibido invitados ya, ¿se discutió en general o no? Sí, se discutió en general. ¿En qué etapa se encuentra ahora? Iniciar la discusión y votación particular, presidente. En particular, no se ha ya, perfecto. Tal comparado con indicaciones, presidente, es un comparado de 3 columnas. En la primera columna constan los textos legales sobre los cuales se proponen modificaciones por el proyecto de ley, que está en la segunda columna, y en la tercera columna están las indicaciones que proponen los parlamentarios al proyecto de ley. Presidente, si le parece, leemos primero el proyecto de ley y luego las indicaciones. Ya, vamos. Artículo primero, introduzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal. El artículo primero del proyecto de ley modifica el Código Penal. 1. Agrégase en el numeral séptimo del artículo 11 un nuevo párrafo del siguiente tenor. Dice, esta circunstancia no podrá aplicarse tratándose de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, incisos primero y segundo, 366 bis, y 366 quater, 366 quinquies, 367 y 367 ter. Las indicaciones. La primera indicación es de la diputada Maite Orsini, de la diputada Gael Jommans y del diputado Marcelo Díaz, para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero, introduzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal. La primera es agregar al numeral 7 del artículo 11 un nuevo párrafo del siguiente tenor. Esta circunstancia no podrá aplicarse tratándose de los delitos previstos en los artículos 141 inciso final, 142 inciso final, 150A, 150D, 361, 362, 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis, 366 quater, 366 quinquies, 367 y 367 ter. 372 bis, 411 quater cuando se cometa con fines de explotación sexual y 433, número 1. Esa es la primera indicación, presidente. No sé si quiere que lea toda la indicación o hacemos discusión sobre esto. No, sobre eso no hace muy... Ahí La verdad está, es que hay que traducir eso. ¿Quién está en el Ejecutivo? Pero los autores de la indicación, presidente, podrían explicar por qué se incorporaron más delitos. Sí, por eso, pero ¿está el Ejecutivo presente todavía? Está Iván Motles. ¿Está Iván Motles? Sí. Ya. Entonces, estas indicaciones de la diputada Orsini, ¿no? Orsini, Jommans y Marcelo Díaz. Sí, presidente, solo lo que hace este artículo es agregar nuevos artículos como el de secuestro, sustracción de menores con violación, tortura, apremios ilegítimos, violación con homicidio,
agrega otros delitos respecto de los cuales no se podrá aplicar la atenuante. Eso. No me lo sé todos de memoria. Por ahí sería bueno que alguien... Yo me lo sé, presidente. La verdad, presidente, no pensé que íbamos a votar este proyecto hoy día y no tengo hecha la minuta. Hice las indicaciones y las recuerdo, pero no de memoria todos los artículos, no tengo el Código Penal a la mano. Si lo tuviera el secretario para leerlo. Presidente, yo lo tengo. A ver, ilústrenos, diputado Díaz, sobre este proyecto. Incorpora a esta provisión de aplicar el atenuante de reparar con celo el mal causado a los artículos 141 inciso final, que es secuestro con violación, lesiones o homicidio, al 142 inciso final, que es sustracción de un menor de 18 años con violación, lesiones o homicidio, al 150A, empleado público que aplique, ordene o consienta tortura, 150D, empleado público que aplique, ordene, consienta tratos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 372 bis, que es la violación con homicidio, el 411 quater, que es tráfico de inmigrantes con fines de explotación sexual, y el 433 número 1, que es robo con violencia o intimidación con homicidio o violación. Esos son los delitos que se agregan a esta excepción de aplicación de este atenuante. Ofrezco la palabra. ¿Algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra? Yo tengo una duda. Adelante, diputado Fonsalía. Para el diputado Díaz o la diputada Orsini, porque los delitos funcionarios acá no se apartan, porque independientemente de lo grave el delito, pero no se apartan de la idea matriz del proyecto, que es respecto de los delitos contra la indemnidad sexual. Es una interpretación posible, diputado Fonsalía. Perdón, presidente. El Ejecutivo. Tenemos un problema con el Ejecutivo, presidente, perdone que tome la palabra, pero claro, este es un proyecto del Ministerio donde ha intervenido el Ministerio de Justicia. Nosotros, los autores, fuimos a ver al Ministerio de Justicia. Presidente, perdón, es que por su intermedio decirle al diputado Fuenzalía, presidente, que la tortura y los apremios ilegítimos también pueden ser vía violencia sexual. Por eso se incorporaron esos artículos, porque hemos escuchado casos de tortura y de apremios ilegítimos en comisarías que se hacen a través de la violencia sexual. Por eso los incorporamos. Es verdad. Presidente, efectivamente, yo no recordaba, pero efectivamente eso haría que sí sea parte de la idea matriz. Lo que pasa es que nos dice expresamente violencia sexual, no se referencia expresamente a violencia sexual, pero efectivamente la tortura puede ser por la vía de violencia sexual. Ya, ahora, entiendo que... Sí, alguien pidió la palabra. Sí, presidente, es que quería hacer un comentario respecto de ese artículo, porque yo lamentablemente se me quedó todo el cuadro donde tenía también lo que habíamos revisado, pero lo que yo recuerdo que me preocupaba, en general yo no estoy en desacuerdo con el artículo. Lo que me preocupaba era que como en este caso, en estos delitos no aplica el acuerdo reparatorio. La verdad es que no sé si tenía utilidad esto, si finalmente se aplicaban las atenuantes para reparar el mal causado. Entonces no sé si no le veía mucha aplicación práctica, pero tal vez yo estoy equivocada, por eso lo planteo más como una pregunta, que como una duda que me surge. Sí, presidente, si le puedo contestar a la diputada. La reparación del mal causado, acá lo que estamos haciendo, no, al revés. Los acuerdos reparatorios son otra cosa, que nada que ver con esto. Lo que estamos diciendo acá es que no puede aplicarse la atenuante de la reparación del mal causado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que muchas veces en los delitos sexuales lo que hace el imputado es que transfiere una cantidad de dinero, 200.000 pesos, 300.000 pesos, por ejemplo, al tribunal
y piden que eso se entienda como una manera de reparar el mal causado, dice, por ejemplo, para que tenga un tratamiento psicológico, etc. Y depositan este dinero únicamente con la intención de ganar ese atenuante y poder disminuir la pena a una pena inferior a 5 años y poder cumplirla en libertad. Y creemos que en este caso las heridas que deja la violencia sexual en la vida de las mujeres no son reparables con dinero. Y no creo que haya una forma material de reparar ese mal. Por eso pedimos que no se pudiese aplicar esa atenuante. Eso, presidente. Diputado Díaz. Sí, nosotros no tenemos duda alguna, y yo sé que aquí interpreto también al diputado Fuenzalida, en que hay que eliminar el acceso a esta atenuante respecto a los delitos de violencia sexual. Puede que haya una diferencia respecto de que el diputado Fuenzalida nos suscribe la indicación de qué delitos deben ser incorporados, pero evidentemente que para delitos de violencia sexual, y eso lo hemos hablado con organizaciones feministas, lo hemos hablado con distintas instituciones, el acceso a esta atenuante es claramente atentatoria contra el proceso penal mismo y contra la posibilidad de que las víctimas de violencia sexual accedan a plena justicia, ¿no? Sobre eso no hay debate, al menos entre los mocionantes. Lo que puede haber es una diferencia respecto a qué delitos excluir del acceso a esta atenuante. Yo les quería proponer que, dado que no está el Ejecutivo, el colegislador, y parece que ninguno de nosotros venía muy bien preparado, salvo el diputado Díaz, para debatir este proyecto, que lo dejemos hasta aquí también, porque me parece que el proyecto es de un alcance y sería importantísima, y creo que tiene que participar el Ministerio de Justicia en este proyecto. Así que, si les parece, lo dejamos hasta aquí, y si alcanzamos iniciamos su discusión en la próxima sesión. Pero si los autores están de acuerdo, nosotros no tenemos problema. Yo no tengo problema, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer lío? Pero estaba en la tabla, el Ministerio de Justicia debe haberse hecho presente, y ahí me habló si viene un asesor o el ministro, pero estaba en la tabla. Pero está bien, no hay problema, presidente, entiendo el punto. Presidente. Diputado Fuenzalida. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que es bueno que esté el subsecretario de Justicia, porque nosotros le presentamos a Justicia un proyecto. De hecho, este proyecto cuenta con la urgencia que el mismo Ejecutivo le puso al requerimiento nuestro. Pero desconozco respecto de estas indicaciones que ingresaron el diputado Díaz y la diputada Orsini. Entonces, yo quisiera también que estuviera acá, porque yo tenía algunas dudas si el 150A o 150D ya están contemplados en las otras conductas, independiente que sea o no un funcionario público. No tendría que ver la penalidad. O sea, hay que mirarlo un poco. Yo en principio no tengo problema, pero no quisiera de repente, por querer hacer el bien, terminemos haciendo el mal. Entonces, es importante que esté el subsecretario de Justicia, que revisaron el proyecto, pero quizás no han revisado estas indicaciones, y sería bueno que estuvieran presentes para poder avanzar responsablemente. Bueno, muchas gracias. Entonces, si hay acuerdo... Ibáñez está viendo la palabra. Muy cortito, presidente, muy cortito. Le quiero pedir, presidente, si pudieran comprometer el Ejecutivo a tener una respuesta respecto del compromiso que tuvo con el proyecto Extraviados. No he tenido respuesta y creo que no se ha dado respuesta acá también en la comisión. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Bueno, enviamos un oficio reiterando entonces la petición diputada Santibáñez para que el secretario tome nota. El compromiso era para esta semana o la próxima, entiendo, ¿no? Para esta, presidente. Para esta, ya. Bueno. Muchas gracias. Entonces insistamos, secretario. Bueno, sin nada más que tratar, les agradezco su participación hoy y se levanta la sesión. Presidente. ¿Vamos a citar para el próximo lunes estos dos proyectos? Mire, yo preferiría que el presidente titular decida la tabla. Me imagino que irá a citar para el próximo lunes con los dos proyectos, pero no es una decisión que me corresponda a mí. Yo soy solo presidente accidental y de última hora, porque me llamó 5 minutos antes que partiera la sesión. Así que yo prefiero que él tome esa decisión, pero la próxima sesión deberíamos invitar, ese es el acuerdo, a expertos para que nos ilustren sobre el artículo 6 y siguientes que haya dudas. Y eso se lo voy a transmitir al diputado Calixto y después continuar la discusión de ese proyecto.
que yo creo que por la extensión Ese es el problema, claro. no va a dar para 2 proyectos. Por eso pregunto. Así es, pero deje que él lo decía, porque en alguna oportunidad tomamos el acuerdo de ir tratando proyectos y terminándolo, pero él ha decidido y su método de trabajo es tocar 2 proyectos por sesión, lo que a mí no estoy muy de acuerdo, pero como él es el presidente de la comisión, que él tome esa decisión. El experto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Chao.